En una fresca noche de otoño en la Ciudad de México, Elena Ruiz entró en el cálido resplandor de un elegante restaurante del centro. El murmullo de conversaciones y el tintineo de copas llenaban el aire, mezclándose con la sutil música de jazz que sonaba de fondo. Elena, una mujer rubia de poco más de 30 años, irradiaba confianza y gracia. Su vestido entallado y su estilo impecable hablaban de su exitosa carrera como editora en una prestigiosa revista de moda. Siempre había sido independiente, impulsada por sus ambiciones y el deseo de hacerse un nombre en la bulliciosa ciudad. Mientras escaneaba la sala, sus ojos se encontraron con los de Alejandro Vargas, un hombre alto y sorprendentemente guapo de poco menos de 40 años. Alejandro era un millonario hecho a sí mismo, conocido por su encanto y perspicacia empresarial. Dirigía una exitosa empresa de tecnología y era admirado por sus esfuerzos filantrópicos. Sus miradas se cruzaron y una chispa se encendió. Elena se acercó a él con una sonrisa, y rápidamente se dieron cuenta de que compartían una profunda conexión. El camino de Alejandro hacia el éxito no había sido fácil. Creció en un barrio de bajos ingresos y enfrentó numerosos desafíos, incluyendo el racismo sistémico y oportunidades limitadas. Sin embargo, su determinación e inteligencia lo impulsaron a la cima de su campo. Comenzó su empresa de tecnología desde cero y, a través de arduo trabajo e innovación, la convirtió en una empresa multimillonaria. Sus esfuerzos filantrópicos estaban motivados por su deseo de retribuir a la comunidad y ayudar a otros que enfrentaban luchas similares. Por otro lado, Elena siempre había sido apasionada por la moda. Trabajó duro desde que era una pasante hasta convertirse en editora en una de las revistas de moda más prestigiosas de la Ciudad de México. Su viaje estuvo marcado por largas horas, una feroz competencia y una implacable búsqueda de la excelencia. Su éxito era un testimonio de su talento, dedicación y resistencia. La noche avanzó con facilidad, y su conversación fluyó sin esfuerzo. Rieron, compartieron historias y descubrieron intereses comunes. Alejandro encontraba la inteligencia y el ingenio de Elena cautivadores, mientras que Elena admiraba la humildad y la pasión de Alejandro por hacer la diferencia. Cuando la noche llegaba a su fin, Alejandro sugirió que dieran un paseo por el río. La brisa fresca y las luces de la ciudad crearon una atmósfera mágica, y ambos sintieron una sensación de emoción y anticipación por lo que el futuro podría deparar. Al día siguiente, Elena no podía dejar de pensar en Alejandro. En el trabajo, se encontraba distraída, repitiendo sus conversaciones en su mente. Sus colegas notaron su cambio de actitud, y la curiosidad se despertó entre ellos. La mejor amiga y compañera de trabajo de Elena, Carla, no pudo evitar burlarse de ella. «Parece que hoy estás de muy buen humor, ¿hay algo que quieras compartir?», preguntó con una sonrisa cómplice. Elena rió, tratando de mantener la calma. «Conocí a alguien anoche. Se llama Alejandro y es increíble. Simplemente hicimos clic», admitió, sus ojos brillando de emoción. Los ojos de Carla se abrieron con interés. «Cuéntame todo», que insistió, y Elena relató los detalles de su encantadora velada. Mientras tanto, Alejandro estaba igualmente encantado. En su oficina, le costaba concentrarse en su trabajo. Su asistente, Marco, notó su distracción. «Hoy pareces estar fuera de tu juego, ¿todo bien?», inquirió. Alejandro sonrió, recostándose en su silla. «Conocí a alguien especial anoche. Su nombre es Elena. Es increíble», confesó. Marco levantó una ceja. «Bueno, eso es una novedad. Usualmente eres todo negocios». «Ella debe ser alguien especial», comentó, intrigado por el cambio en el enfoque de Alejandro. Alejandro asintió, perdido en sus pensamientos. «Lo es. Siento como si la conociera desde siempre», dijo, una suave sonrisa jugando en sus labios. Conforme pasaban los días, Elena y Alejandro continuaron viéndose, su vínculo creciendo más fuerte con cada encuentro. Compartieron cenas románticas, asistieron a galerías de arte y exploraron la ciudad juntos. Su relación floreció, pero no sin desafíos. Los colegas y amigos de Elena comenzaron a murmurar sobre su relación con Alejandro, susurros teñidos de prejuicios y escepticismo. Una noche, Elena y Alejandro asistieron juntos a una gala benéfica. El evento estaba lleno de la élite de la Ciudad de México, y la aparición de la pareja llamó la atención.
Mientras socializaban, encontraron una desaprobación sutil pero inconfundible de algunos invitados. Algunos conocidos de Elena hicieron comentarios mordaces, cuestionando su elección de pareja. ¿Estás segura de que esta es la imagen adecuada para ti?, uno de ellos preguntó, su tono impregnado de condescendencia. Elena sintió una punzada de ira y dolor, pero mantuvo la cabeza en alto. Alejandro es una persona increíble, y estoy orgullosa de estar con él, respondió con firmeza, negándose a dejar que sus prejuicios la afectaran. Alejandro, sintiendo su incomodidad, le apretó la mano de manera reconfortante. No necesitamos su aprobación. Lo que importa es cómo nos sentimos el uno por el otro, susurró, sus ojos llenos de calidez y apoyo. A pesar de los desafíos, su relación se profundizó. Se convirtieron en el apoyo mutuo del otro, encontrando consuelo y fortaleza en su conexión. Sin embargo, la verdadera prueba de su vínculo llegó en una noche fatídica. Alejandro había planeado una noche especial para celebrar la promoción de Elena en el trabajo. Reservó una mesa en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, decidido a hacer que la noche fuera inolvidable. Mientras disfrutaban de su comida, notaron a un grupo de hombres observándolos desde una mesa cercana. Las expresiones de los hombres estaban llenas de desdén y hostilidad. Elena y Alejandro trataron de ignorarlos, concentrándose en su propia conversación. Sin embargo, al salir del restaurante, los hombres lo siguieron afuera. La tensión llenó el aire cuando el grupo confrontó a Elena y Alejandro. Uno de los hombres dio un paso adelante, su voz llena de malicia. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? No pertenecen juntos, escupió, mirando a Alejandro con desprecio. Alejandro se mantuvo erguido, negándose a intimidarse. Tenemos todo el derecho de estar aquí, como cualquier otra persona. Tu prejuicio no cambiará eso, respondió con calma. La situación escaló rápidamente y se produjo un altercado físico. Alejandro luchó por proteger a Elena, pero las probabilidades estaban en su contra. Elena fue golpeada y cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Todo se volvió negro. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se arrodillaba junto a ella, pidiendo ayuda. Llegó una ambulancia y Elena fue trasladada de urgencia al hospital. Alejandro se quedó a su lado, su corazón pesado de preocupación. Horas más tarde, Elena despertó en una cama de hospital, desorientada y con dolor. Intentó moverse, pero sus piernas se sentían entumecidas. El pánico la invadió al darse cuenta de que no podía sentirlas. Alejandro, sentado a su lado, le tomó la mano. Elena, estoy aquí. Estás a salvo, la tranquilizó, su voz temblando de emoción. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena mientras procesaba la realidad de su situación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo sentir mis piernas?, preguntó, su voz quebrada. Alejandro explicó los eventos de la noche, su voz llena de angustia y culpa. Lo siento mucho, Elena. Esto no debería haber pasado. Encontraré a los responsables y me aseguraré de que paguen, prometió, su determinación inquebrantable. Pronto llegaron los médicos con noticias sombrías. Elena había sufrido una grave lesión en la columna vertebral y el pronóstico era incierto. El peso de sus palabras colgaba pesadamente en la habitación y Elena sintió una ola de desesperación. Su vida, vibrante e independiente, había sido destrozada en un instante. Alejandro se negó a rendirse. Comenzó su propia investigación, decidido a encontrar a los hombres responsables del ataque a Elena. Contrató a un investigador privado y trabajó incansablemente para reunir pruebas. Los días se convirtieron en semanas y la búsqueda de justicia de Alejandro se convirtió en una obsesión. Mientras tanto, Elena luchaba por adaptarse a su nueva realidad. Enfrentaba las sesiones de terapia física con una mezcla de esperanza y frustración. Sus amigos y familiares se unieron a su alrededor, ofreciendo apoyo, pero el costo emocional era inmenso. La independencia de Elena siempre había sido una fuente de orgullo, y ahora tenía que depender de otros para incluso las tareas más simples. A pesar de las dificultades, Elena encontró fuerza en su amor por Alejandro y su inquebrantable apoyo. Él era su roca, constantemente a su lado, animándola a seguir luchando. Su relación creció aún más fuerte mientras enfrentaban este nuevo desafío juntos. Una noche, mientras Elena y Alejandro estaban sentados en su apartamento, rodeados de amigos solidarios,
Alejandro recibió una llamada del investigador privado. El investigador había encontrado una pista, un posible testigo que había visto el ataque y podría identificar a los agresores. La esperanza brilló en los ojos de Alejandro mientras compartía las noticias con Elena. Estamos más cerca de encontrarlos. Se hará justicia, prometió, su voz llena de determinación. Elena sintió, sus ojos llenos de gratitud y amor. Lo sé. Y lo haremos juntos, respondió, apretando su mano. La lucha por la justicia acababa de comenzar, pero con su amor y resistencia, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Cuando el primer acto llegaba a su fin, la abuela de Elena llegó al hospital, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Abrazó a Elena, su fuerza y amor irradiando a través de su toque. Lucharemos contra esto, querida. No dejaremos que se salgan con la suya, declaró, su voz firme y decidida. Elena sintió una renovada sensación de esperanza y propósito. Con Alejandro y su abuela a su lado, sabía que tenía la fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El camino hacia la justicia y la recuperación sería largo y arduo, pero juntos prevalecerían. La historia estaba lejos de terminar, apenas había comenzado. Los días que siguieron a la lesión de Elena estuvieron llenos de incertidumbre y tensión. Alejandro, decidido a encontrar justicia, equilibraba sus responsabilidades en el trabajo con su implacable búsqueda de los atacantes. El incidente había dejado a Elena paralizada de la cintura para abajo, una realidad que era devastadora tanto física como emocionalmente. Comenzó una intensa terapia física, su determinación y resistencia brillando a pesar de los abrumadores desafíos. Alejandro pasó incontables horas siguiendo pistas, consultando con el investigador privado y presionando a la policía para que avanzara en el caso. Cada día traía nuevos obstáculos, pero su resolución nunca vaciló. Sabía que encontrar a los hombres responsables era la clave no solo para lograr justicia sino también para traer algo de paz a la vida de Elena. Una mañana, mientras Elena estaba en otra agotadora sesión de terapia física, Alejandro recibió una llamada del investigador privado. Alejandro, tengo noticias prometedoras, dijo el investigador, su voz crepitando a través del teléfono. He encontrado a un testigo que podría haber visto el ataque. Nos reunimos con él más tarde hoy. El corazón de Alejandro se aceleró con una mezcla de esperanza y ansiedad. Gracias. Estaré allí, respondió, su mente ya corriendo con posibilidades. Mientras tanto, el progreso de Elena en la terapia era lento pero constante. Su terapeuta, María, era paciente y alentadora, empujando a Elena a sus límites mientras ofrecía un apoyo inquebrantable. Eres más fuerte de lo que piensas, Elena, solía decir María, su tono firme pero compasivo. Superaremos esto juntas. A pesar de su determinación, Elena no podía sacudirse el miedo y la frustración que la carcomían. Las noches eran las más difíciles, la oscuridad amplificando sus preocupaciones. A menudo se despertaba en medio de la noche, su mente repitiendo los eventos que llevaron a su lesión. Alejandro siempre estaba allí, ofreciendo consuelo y tranquilidad, pero el peso de su nueva realidad era pesado. Esa noche, Alejandro se reunió con el investigador privado en un pequeño bar tenuemente iluminado. El testigo, un hombre de mediana edad llamado Carlos, ya estaba allí, sorbiendo nerviosamente su bebida. Señor Vargas, este es Carlos. Podría tener información valiosa para nosotros, introdujo el investigador. Alejandro asintió, tomando asiento. Gracias por reunirse con nosotros, Carlos, ¿puede decirnos qué vio esa noche? Carlos respiró hondo, sus manos temblando ligeramente. Estaba afuera del restaurante esa noche. Vi a un grupo de hombres siguiéndolos a usted y a su amiga. Hablaban sobre enseñarles una lección, diciendo cosas que me pusieron la piel de gallina. No pensé mucho en eso hasta que vi las noticias sobre el ataque, explicó, su voz llena de culpa y arrepentimiento. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. ¿Puede identificarlos? ¿Recuerda algún detalle sobre su apariencia o lo que dijeron? Carlos asintió lentamente. Recuerdo algunos rostros, y uno de ellos mencionó un nombre, un tipo llamado Toño. Creo que está conectado con gente mala por aquí. Armado con esta nueva información, Alejandro sintió un renovado sentido de propósito. Agradeció a Carlos y al investigador, prometiendo seguir las pistas.
El nombre Toño resonaba en su mente, una posible clave para descubrir la verdad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Alejandro profundizó en los antecedentes de Toño, descubriendo una red de conexiones criminales y tratos oscuros. Se dio cuenta de que Toño era un pequeño ejecutor para un sindicato del crimen local, una revelación que añadió una nueva capa de peligro a su búsqueda de justicia. Mientras Alejandro continuaba su investigación, Elena enfrentaba sus propios desafíos. Las sesiones de terapia física se volvieron más intensas y el costo emocional de su situación pesaba mucho en ella. Encontraba consuelo en sus amistades, particularmente con Carla, que visitaba con frecuencia, trayendo risas y apoyo. No estás sola en esto, Elena. Todos estamos aquí para ti, le recordaba Carla, su presencia un bálsamo reconfortante. Una tarde, mientras Elena y Carla charlaban en su apartamento, un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era el detective Martínez, el oficial asignado a su caso. Su expresión era grave y el corazón de Elena se hundió. Tenemos algunas actualizaciones sobre su caso, comenzó, tomando asiento. Hemos identificado a algunos de los hombres involucrados en el ataque. Tienen vínculos con un sindicato del crimen local, lo que complica las cosas. Elena escuchó atentamente, sus emociones una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué significa esto para la investigación? ¿Serán llevados ante la justicia?, preguntó, su voz firme a pesar del tumulto dentro de ella. Martínez suspiró. Estamos haciendo todo lo posible, pero estos hombres son peligrosos. Necesitamos proceder con cuidado para asegurarnos de que sean responsables sin poner a nadie más en riesgo. La gravedad de la situación golpeó fuerte a Elena. El camino hacia la justicia estaba lleno de peligros, pero se negó a retroceder. Con Alejandro a su lado, continuaron avanzando, decididos a ver la justicia servida. El apoyo de sus amigos y familiares levantó sus espíritus, proporcionando un muy necesario sentido de comunidad y fortaleza. La investigación de Alejandro lo llevó a un almacén deteriorado en las afueras de la ciudad, un conocido escondite para Toño y sus asociados. Decidió confrontar a Toño, con la esperanza de obtener una confesión o al menos alguna información valiosa. Armado con un dispositivo de grabación y una firme resolución, Alejandro se acercó al almacén. Dentro, la atmósfera era tensa. Toño y sus hombres estaban en medio de una acalorada discusión, el aire denso con hostilidad. Alejandro respiró hondo y dio un paso adelante. Toño, necesitamos hablar, anunció, su voz firme. La habitación quedó en silencio, todas las miradas puestas en Alejandro. Toño se burló, reconociendo a Alejandro de inmediato. ¿Qué quieres, Vargas? ¿Vienes a hacerte el héroe? Alejandro se mantuvo tranquilo, sus ojos fijos en Toño. Quiero justicia para Elena. Tú y tus hombres nos atacaron esa noche. Estoy aquí para asegurarme de que respondas por lo que hiciste, declaró, su voz inquebrantable. Toño rió, un sonido frío y amenazante. ¿Crees que puedes venir aquí e intimidarnos? Estás fuera de tu liga, Vargas. A pesar del peligro, Alejandro se mantuvo firme. Tengo un testigo que puede colocarte en la escena. Es solo cuestión de tiempo antes de que la policía venga por ti. Haz lo correcto y entrégate, instó, esperando apelar al sentido de moralidad que Toño pudiera tener. La tensión en la habitación era palpable, pero antes de que las cosas pudieran escalar, un alboroto afuera captó la atención de todos. Sirenas sonaban y el sonido de autos de policía acercándose llenaba el aire. El detective Martínez y su equipo irrumpieron en el almacén, armas en mano. «Alto, manos arriba», gritó Martínez, su voz autoritaria. El caos que siguió fue un borrón. Toño y sus hombres fueron rápidamente sometidos y arrestados, su reinado de terror terminó abruptamente. Alejandro observó cómo Toño era llevado esposado, una sensación de alivio lavándose sobre él. No había terminado todavía, pero estaban un paso más cerca de la justicia. De vuelta en el hospital, Elena recibió la noticia con una mezcla de alivio y aprensión. Los hombres responsables estaban bajo custodia, pero la lucha estaba lejos de terminar. Sabía que la batalla legal que se avecinaba sería ardua, pero encontró fuerza en el progreso que habían hecho. Alejandro regresó a su lado, su presencia un constante consuelo. «Lo logramos, Elena. Estamos más cerca», dijo, tomando su mano. Elena sintió,
sus ojos llenos de determinación. Lo veremos hasta el final. Juntos, respondió, su voz firme. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparativos para el juicio que se avecinaba. Alejandro trabajó estrechamente con el detective Martínez y el equipo legal, asegurándose de que cada pieza de evidencia fuera meticulosamente documentada. Elena se concentró en su recuperación, sus sesiones de terapia física convirtiéndose en un símbolo de su espíritu indomable. A medida que se acercaba la fecha del juicio, las tensiones aumentaron. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, simpatizantes y curiosos, todos ansiosos por ver la justicia servida. Elena y Alejandro se sentaron lado a lado, sus manos entrelazadas, listos para enfrentar lo que viniera. La fiscalía presentó un caso convincente, respaldado por testimonios de testigos y pruebas condenatorias. Carlos, el testigo, subió al estrado, su testimonio una pieza crucial del rompecabezas. Mientras relataba los eventos de esa noche, la sala del tribunal quedó en silencio, cada palabra colgando en el aire. Los vi seguir a Elena y Alejandro. Hablaban sobre enseñarles una lección y luego los atacaron, testificó Carlos, su voz firme a pesar de la tensión. La defensa intentó desacreditarlo, pero Carlos se mantuvo resuelto, su relato inquebrantable. Alejandro sintió una oleada de gratitud por la valentía de Carlos. La defensa luego llamó a Toño al estrado, con la esperanza de sembrar dudas en el caso de la fiscalía. Toño, desafiante e impenitente, intentó desviar la culpa, pero sus mentiras eran transparentes. El interrogatorio de la fiscalía fue implacable, exponiendo las inconsistencias en la historia de Toño y destacando sus conexiones criminales. A medida que avanzaba el juicio, el vínculo entre Elena y Alejandro se hacía aún más fuerte. Encontraron consuelo en la presencia del otro, su amor un faro de esperanza en medio de la tormenta. El costo emocional del juicio era inmenso, pero lo enfrentaron juntos, encontrando fuerza en su determinación compartida. Una noche, mientras estaban sentados en su apartamento, Alejandro recibió una llamada del detective Martínez. «Alejandro, tenemos algo». «Es grande», dijo Martínez, su tono urgente. «Creo que deberías venir a la estación». El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se dirigía a la estación de policía, una mezcla de esperanza y ansiedad llenando su mente. En la estación, Martínez llevó a Alejandro a una sala de interrogatorios. Dentro, Toño estaba esposado, su expresión sombría. «Toño ha accedido a cooperar», explicó Martínez. «Está dispuesto a darnos información sobre el sindicato del crimen a cambio de una sentencia reducida». Alejandro sintió una oleada de esperanza. Este era un avance significativo, no solo para su caso, sino también para desmantelar la red criminal que había causado tanto dolor. La confesión de Toño fue detallada e incriminatoria, proporcionando valiosos conocimientos sobre las operaciones del sindicato. La información que proporcionó llevó a múltiples arrestos y una investigación más amplia sobre la organización. El caso de Elena y Alejandro se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia, inspirando a otros a levantarse contra la injusticia. A medida que se acercaba la conclusión del juicio, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Los argumentos finales se presentaron, cada lado presentando su caso con fervor. El jurado deliberó durante horas, el peso de su decisión pesado sobre sus hombros. Finalmente, se anunció el veredicto. «Encontramos a los acusados culpables de todos los cargos», declaró el portavoz, las palabras resonando en la sala del tribunal. El alivio y el triunfo se apoderaron de Elena y Alejandro. La justicia había sido servida. La sala del tribunal estalló en aplausos, los simpatizantes vitoreando la victoria de la justicia sobre el odio. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena mientras abrazaba a Alejandro, su amor y perseverancia finalmente recompensados. Las secuelas del juicio trajeron una mezcla de emociones. El viaje había sido largo y arduo, pero el sentido de justicia y cierre era profundo. Elena continuó su recuperación, su progreso lento pero constante. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad fue inquebrantable, un testimonio del impacto de su lucha por la justicia. El negocio de Alejandro prosperó, su determinación e integridad ganándole un respeto aún mayor en la industria. Se convirtió en un defensor de la justicia y la igualdad, utilizando su plataforma para apoyar causas cercanas a su corazón. Juntos, Elena y Alejandro emprendieron un nuevo capítulo, su vínculo más fuerte que nunca.
Establecieron una fundación para apoyar a las víctimas de la violencia y promover la justicia social, sus esfuerzos tocando incontables vidas. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, inspirando a otros a levantarse contra la injusticia y luchar por lo que es correcto. Una noche, mientras estaban sentados en su balcón, viendo las luces de la ciudad, Elena se volvió hacia Alejandro, sus ojos llenos de gratitud. «Hemos llegado tan lejos, ¿verdad?», dijo, su voz suave. Alejandro sonrió, su mano apretando suavemente la de ella. «Lo hemos hecho. Y todavía hay mucho más por hacer», respondió, sus ojos llenos de determinación y amor. Su viaje estaba lejos de terminar, pero juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La lucha por la justicia y la igualdad continuó, alimentada por su vínculo inquebrantable y espíritu indomable. El futuro era brillante, y lo enfrentaron con esperanza y resistencia, listos para marcar la diferencia en el mundo. La sala del tribunal estaba llena de anticipación mientras el juicio llegaba a su clímax. Elena y Alejandro se sentaron juntos, sus manos entrelazadas, corazones latiendo con una mezcla de esperanza y ansiedad. La fiscalía había presentado un caso sólido, pero la defensa había hecho todo lo posible para sembrar dudas sobre los eventos de esa fatídica noche. Ahora, era el momento de los argumentos finales y la decisión del jurado. El detective Martínez tomó el estrado, su testimonio detallando meticulosamente la investigación que había llevado al arresto de Toño y sus cómplices. Sus palabras pintaron un cuadro claro de los eventos, sin dejar lugar a dudas sobre su culpabilidad. La evidencia es irrefutable. Estos hombres conspiraron para atacar a Elena y Alejandro, motivados por nada más que odio y prejuicio, declaró Martínez, su voz firme y confiada. Cuando Martínez bajó del estrado, el abogado defensor hizo un último esfuerzo para influir en el jurado, cuestionando la credibilidad de los testigos y la integridad de la investigación. Pero sus argumentos carecían de convicción, eclipsados por el peso de las pruebas en su contra. Finalmente, fue el momento de los alegatos finales. El fiscal se levantó, dirigiéndose al jurado con una apasionada súplica por justicia. Elena y Alejandro fueron atacados simplemente porque se atrevieron a amarse a pesar de sus diferencias. Este juicio no se trata solo de ellos, se trata de levantarse contra el odio y la violencia. Les insto a que emitan un veredicto que refleje los valores de justicia e igualdad, concluyó, sus ojos encontrando a cada miembro del jurado en turno. La defensa hizo su argumento final, pero estaba claro que la marea había cambiado en su contra. El jurado estaba visiblemente conmovido por el caso de la fiscalía y el coraje mostrado por Elena y Alejandro durante todo el juicio. El juez dio al jurado sus instrucciones finales y se retiraron a deliberar. La sala del tribunal quedó en silencio, la tensión palpable. Pasaron horas, cada minuto estirándose hasta el infinito. Finalmente, el jurado regresó, sus expresiones solemnes. El portavoz se levantó, aclarando su garganta. Nosotros, el jurado, encontramos a los acusados culpables de todos los cargos, anunció, su voz resonando en la sala del tribunal. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Las lágrimas de alegría corrieron por el rostro de Elena mientras se volvía hacia Alejandro, quien la abrazó fuertemente, susurrando palabras de amor y tranquilidad. La galería estalló en aplausos, los simpatizantes vitoreando la victoria de la justicia sobre el odio. Mientras los acusados eran llevados esposados, Elena sintió una sensación de cierre lavarse sobre ella. Los hombres que habían intentado destruir su vida ahora enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Era una victoria difícil de ganar, pero marcó un nuevo comienzo tanto para ella como para Alejandro. En las semanas siguientes al juicio, Elena se enfocó en su recuperación con renovada determinación. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad fue inquebrantable. Hizo un progreso significativo en la terapia física, recuperando fuerza y movilidad poco a poco. Su espíritu, indomable ante los desafíos, inspiraba a quienes la rodeaban. Alejandro también encontró un renovado sentido de propósito. Canalizó su experiencia en la defensa de la justicia, utilizando su plataforma para hablar en contra de la violencia y la discriminación. Juntos, fundaron la Fundación Ruiz Vargas, dedicada a apoyar a las víctimas de crímenes de odio y promover iniciativas de justicia social. La fundación rápidamente ganó tracción, atrayendo el apoyo de figuras influyentes y organizaciones de base por igual. Su historia resonó con muchos,
convirtiéndose en un símbolo de resistencia y el poder del amor para superar la adversidad. Una noche, mientras se preparaban para una importante gala de recaudación de fondos, Elena miró a Alejandro, sus ojos llenos de gratitud y amor. «Hemos llegado tan lejos, Alejandro. No podría haber hecho esto sin ti», dijo, su voz suave pero firme. Alejandro sonrió, tomando sus manos en las suyas. «Lo hicimos juntos, Elena. Y todavía hay mucho más que podemos hacer», respondió, sus ojos brillando con determinación. La gala fue un éxito rotundo, recaudando fondos sustanciales para su fundación y difundiendo aún más su mensaje de esperanza y resistencia. La abuela de Elena, que había sido un pilar de apoyo constante, sonrió con orgullo mientras veía a su nieta subir al escenario para dar un emotivo discurso. «Gracias a todos por estar aquí esta noche. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Juntos, podemos crear un mundo donde el amor y la justicia prevalezcan sobre el odio», concluyó Elena, sus palabras recibiendo una ovación de pie. El impacto de su trabajo se extendió más allá de la fundación. La empresa de Alejandro, inspirada por su dedicación a la justicia, implementó nuevas políticas para promover la diversidad y la inclusión. Los cambios fueron recibidos con un apoyo abrumador por parte de los empleados, fomentando una cultura laboral más inclusiva y solidaria. A medida que Elena y Alejandro continuaban su viaje, encontraron nuevos desafíos y triunfos. Se convirtieron en oradores regulares en conferencias y eventos, compartiendo su historia y abogando por el cambio. Sus esfuerzos llevaron a mejoras tangibles en las políticas y actitudes hacia los crímenes de odio y la discriminación. Una tarde, mientras estaban en su oficina, una joven se acercó a ellos, sus ojos llenos de esperanza y determinación. «Me llamo María, y su historia me inspiró a luchar por la justicia en mi propia comunidad. Quiero unirme a su fundación y hacer una diferencia», dijo, su voz temblando de emoción. Elena y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice, sus corazones llenos de orgullo. «Nos encantaría tenerte, María. Juntos, podemos hacer un impacto real», respondió Alejandro, extendiendo su mano. La fundación creció, atrayendo a personas apasionadas como María que estaban comprometidas a hacer una diferencia. Sus esfuerzos colectivos trajeron cambios significativos, desde reformas legislativas hasta mayor apoyo para las víctimas de crímenes de odio. La Fundación Ruiz Vargas se convirtió en un faro de esperanza, su influencia extendiéndose por todas partes. Conforme pasaban los años, Elena y Alejandro continuaron defendiendo la justicia y la igualdad. Su viaje estaba lejos de terminar, pero enfrentaban cada nuevo desafío con la misma resistencia y determinación que los había llevado a través de los tiempos más oscuros. Su amor, fortalecido por las pruebas que habían superado, siguió siendo una fuente de inspiración para todos los que conocían su historia. Una noche, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Elena y Alejandro estaban en su balcón, reflexionando sobre su viaje. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa, un símbolo de la esperanza y las posibilidades que se avecinaban. «Hemos logrado tanto, pero aún hay mucho más por hacer», dijo Elena, su voz llena de resolución. Alejandro asintió, sus ojos fijos en el horizonte. «Seguiremos luchando por la justicia, por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Juntos, podemos cambiar el mundo», respondió, su voz firme y confiada. Su historia, un testimonio del poder del amor y la resistencia, continuó inspirando y elevando. Elena y Alejandro sabían que su trabajo estaba lejos de terminar, pero enfrentaban el futuro con esperanza y determinación, listos para hacer un impacto duradero. Las luces de la ciudad brillaban abajo, un recordatorio de las incontables vidas que habían tocado y las infinitas posibilidades que se avecinaban.